Evelina, por este espacio que nos concede. Gracias. Suena por ahí. Bien, vamos a hablar un poquito hoy de derechos humanos y discapacidad. Yo decimos que tiene que ver un genetista con derechos humanos. Y si nos vamos, en realidad tiene absolutamente todo que ver. Tenía un maestro en su momento que me decía, tu historia es tu historia y si entiendes tu historia, vas a entender por qué este tema te brinca tanto. Y si recuerdan, en la genética hay dos papás. Uno es Gregorio Mendel y el otro es Darwin. También decía que las cosas, realmente había una historia, una evolución de las personas, de todos los animales en esta tierra, de todas las plantas, que hacían que hubiésemos, dice, capacidades que fueron más aptas para sobrevivencia, ¿no? Entonces, si uno tenía un pico más largo, tal vez podría, es un pájaro, tienes un pico más largo, a lo mejor alcanzas más comida, y eso te hace tener ciertas facultades para poder sobrevivir más en un medio adverso. El otro papá de la genética es Mendel, que son todas las leyes de la herencia, que creo que todos hemos estudiado ambos de estos, ¿no? Bien, pues en ese momento más o menos Darwin tiene un primo, y este primo de Darwin dice, pues a ver, si estamos viendo que tenemos estas capacidades y podemos ir perfeccionando, según Darwin, una forma de estar en el mundo, pues lo mismo podríamos llegar a ser con los seres humanos. Es decir, si en algún momento logramos juntar genética y esta parte de digamos, generar una raza perfecta, pues prácticamente estaremos, en lo que hace es tomar un libro de perros y dice, bueno, ¿qué pasa si tenemos que usamos ciertos perros y generamos perros mejores? Si vamos tomando estas ideas y lo que empieza a hacer es a medir todos los seres humanos y checar más o menos en genealogías, y va diciendo, bueno, ¿qué porcentaje tenemos o qué probabilidad tenemos de ser genios en algún momento si tenemos un papá, un hijo, un nieto? Y empieza a decir, probablemente hay una raza superior. Y esa raza superior lo que va haciendo es decir, tenemos que ir perfeccionando esta raza humana. Y genera un concepto que se llama eugenesia. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? No. La eugenesia son los bien nacidos. Para principios del siglo pasado, en Inglaterra ya se estaba formando un congreso internacional, en el cual la idea era esto, la mejora de la sangre, la mejora de la raza humana. Y bueno, aquí están las clases de Galo. Vivo suficientes razas salvajes para disponer del material necesario para militar el resto de mi vida. Fíjense cómo estamos gestando aquí todas las ideas que nos van a llevar más tarde a una cuestión que se llama Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y Holocausto. Uno siempre dice así, los alemanes, etcétera, etcétera. Estas ideas finalmente en los congresos que se presentaban médicamente, esto por ejemplo es una idea de los norteamericanos. Fíjense nada más lo que se presenta en el segundo congreso de eugenesia en 1913. Casi el 10% de la población es de sangre inferior. Y entonces empiezan a generar todo este tipo de cuestiones de decir, bueno, entonces vamos a seleccionar a los que sí son aptos para sobrevivir y aquellos que no deberían estar ni siquiera reproduciéndose. Y hay dos ideas. Una dice, pues vamos destruyéndolos. Otros dicen, bueno, no podemos destruirlos, se ve muy gacho, pero sí podríamos hacer otra cosa. ¿Qué pasa si no los dejamos reproducirse? Entonces empieza una cosa llamada esterilizaciones forzadas. Les digo, tenemos esta idea de que fueron los alemanes, en realidad fue toda la humanidad la que se metió estas ideas de razas superiores y razas inferiores. Y si vemos, pueden ver un caso que es muy conocido, Kerry y Emma Rock, de 1924. La mamá de Kerry Rock, ella había perdido a su marido, entonces había estado en una situación de calle, se había llevado a su hija pequeña a vivir a la calle, y la agarran diciendo que es de raza inferior o de menores facultades mentales, y a la hija la mandan a vivir con otra familia. Esta otra familia, pues bueno, finalmente los hijos abusan sexualmente de ella y acaban diciendo que exactamente aquí estamos probando, como le echan la culpa a la niña, y la niña acaba también encerrada en un centro de reclusión que eran comunes en Estados Unidos en aquel momento. Entonces, este es uno de los primeros casos donde en teoría ni siquiera se había descubierto el gen, ni siquiera teníamos claro cómo funcionaba y ya estábamos esterilizando a familias enteras porque eran de raza inferior. Pueden ver aquí un video también que se llama, creo que buscan en YouTube, Are You Too Fit to Marry? Y este
Esta es una película de 1917, donde pues es una señora que sueña que tiene un hijo con discapacidad y va con el médico y el médico le dice, pues sí, esto te pasó precisamente porque te juntaste con otras razas. Estas ideas se van gestando, les digo, en Alemania, se van gestando también en Estados Unidos, se gestaron también en México, desgraciadamente, y bueno, se gestaron también para promulgar leyes anti-inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas grandes ideas de la genética mal entendida? Pues la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 50-55 millones de personas muertas, y estamos hablando de judíos, polacos, comunistas, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, cualquier persona que alguien considerara que no era lo suficientemente apto para reproducirse o para vivir. Bien, de la Segunda Guerra Mundial van a nacer precisamente los derechos humanos. Si se acuerdan, se acaba la guerra y a finales del 45, digamos, la bomba es en octubre, y a principios de diciembre se empieza a formar una cosa que se llama la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál era la idea de esto? Juntar a 50 países de todo el mundo para mantener la paz, la seguridad, la amistad entre las naciones, el progreso social, calidad de vida y finalmente esta cosa que llamamos derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos se hace en 1948. Se juntaron representantes de distintos países, de distintas religiones, de distintas creencias, juntos, razas, culturas, etnias, y dijeron, bueno, vamos a poner aquí todo lo que es inherente al ser humano y que todos estamos de acuerdo con que tenemos que respetar. Se considera entonces la libertad, justicia y paz que tiene como base el reconocimiento de la libertad y de los derechos que son iguales y son inalienables, es decir, no podemos renunciar a ellos por el hecho de ser seres humanos. Bien, siempre decimos qué pasa con esta cuestión de los derechos humanos y a veces nos quejamos y no nos quejamos, pero bueno, finalmente si no nos defendemos podemos caer en algo que no tiene ni 100 años de historia. O sea, finalmente nuestros abuelos pasaron por esas historias. Mi abuelo tiene 97 años ahorita y me cuenta de cómo vivieron entre ellos la guerra, ¿no? Cómo se vivió aquí en México. Mi abuelo es de ascendencia alemana, la comunidad alemana, precisamente porque no estuvo a favor del racismo, pues prácticamente la comunidad alemana pidió que lo expulsaran de México. Fueron los mexicanos los que les permitieron quedar en este país. O sea, son historias recientes, no son cosas que nos quedan lejos. Y así como hemos aprendido cosas de los abuelos, también a veces cargamos con ciertas cosas que no necesariamente van a favor de estas cuestiones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, requerimos una vigilancia perpetua con estos temas. Por ejemplo, ayer, 17 de mayo, el Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Si pensamos que el 17 de mayo de 1990 fue la primera vez que dejamos de clasificar a la homosexualidad como una enfermedad mental, estamos hablando de historias muy recientes. Si pensamos todavía cómo estamos ahorita, una mujer trans, el promedio de vida que tiene este país es de 35 años de edad. ¿Por qué? Porque alguien decide que no le gustó que se viera con tacón y decide matar. Entonces, tenemos todavía muchísimos temas que trabajar, muchísimos temas que atender. Y lo que hemos hecho a través de los derechos humanos, ahorita son 193 países que están dentro de estas convenciones y tratados que van encima de la Constitución, o por lo menos relacionadas con las constituciones, y México tiene firmados todos los acuerdos que se pueden imaginar con la ONU. Pues bueno, aquí es donde vienen estas situaciones que tenemos que ir defendiendo. Derechos de las personas con discapacidad son muy recientes, estamos hablando del 2006. En el 2006 este documento se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es el instrumento jurídico pues, más importante realizado para proteger a las personas con discapacidad. En realidad, antes de esto, pues, no había absolutamente nada que defendiera con respecto al tema, ¿no? Pues como decimos, tiene carácter vinculante. México firma absolutamente todos los acuerdos internacionales que se hacen con la ONU. Esto significa que prácticamente estamos obligados por ley, estemos o no de acuerdo, a respetar este tipo de derechos, este tipo de situaciones.
Otro de los puntos que están aprobados recientemente, en 2020, es el tema de enfermedades raras y poco frecuentes. Decimos, bueno, son unos 8,000, no es nada, pero cuando los vamos contando, son muchísimas personas y este tema de enfermedades raras está muy relacionado también con discapacidad. Es decir, sabemos que una esclerosis múltiple va a generar cierta discapacidad, incluso una persona que tiene hemofilia va a generar hemocrosis y finalmente va a terminar con discapacidad, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son estos derechos de las personas con discapacidad? Pues vamos a tomarlos relativamente sencillos, toma de conciencia, es decir, pues sí, estar con capacidad de tomar decisiones en frente de varios temas más. Esto es particularmente relevante con personas con discapacidad intelectual. Accesibilidad universal. Este tema es tremendamente relevante. A lo mejor no lo vemos todos los días, pero hace rato platicaba con Sol, me dice que tiene ahora a un pariente suyo con silla de ruedas, pues sí, no están accesibles en las calles, ¿no? Si yo me voy a los hospitales, donde yo hice medicina, incluso ahorita les puedo decir 3 hospitales que están recién construidos en la ciudad y que no tienen un baño accesible. Nada más le ponen ahí, le ponen la sillita de ruedas, y algún arquitecto o alguien decidió que no era relevante, era simplemente para cumplir con los protocolos que estaban en la norma, y entonces no caben en el baño. Imagínense lo que es tenerse que pasar al piso de un hospital todos los días y trabajas ahí como médico en silla de ruedas y no poder acceder porque un arquitecto decidió que no era relevante. Rampas, etcétera, es una cuestión. Si nos vamos con huellas podotáctiles, que son los que utilizan las personas ciegas para poder seguir, muchos hospitales no los tenemos, ni hablemos de muchas calles, ¿no? Entonces, estos temas de accesibilidad es la diferencia para que una persona con discapacidad pueda estar en el mundo o esté encerrada en su casa. ¿Sí me explico? Si una conferencia es en un segundo piso y no hay elevador, pues la posibilidad de que haya una persona en silla de ruedas accediendo es tremendamente baja. Si soy una persona sorda y no tengo un intérprete de lengua de señas en este momento, pues prácticamente esta conferencia es inaccesible para una persona sorda. Si soy una persona ciega y no hay un transporte o alguien que me pueda ayudar a quedarme al lugar donde esta conferencia, ni siquiera acompañarme, pues prácticamente esa persona también se está perdiendo de esto, ¿no? Derecho a la vida suena muy fácil, muy sencillo, pero finalmente hay muchísimas situaciones en las que la gente considera que no somos dignos o aptos, nuevamente volviendo a estos temas de la eugenesia, para estar en este planeta, ¿no? Situaciones de riesgo y humanitarias, imagínense que hay un temblor, cualquier situación, pues cómo bajas, cómo subes, o si te quedas y no estamos en un lugar, ¿no? Acceso a la justicia, igual reconocimiento entre personas ante la ley, libertad y seguridad de las personas. De pronto suena sencillo, pero no sabe la cantidad de veces que uno sufre cierta discriminación en la calle. Hay gente que te ve y te sigue diciendo, hazte para allá, chuequito, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones siempre van mermando a veces en el autoestima y a veces también en la protección y seguridad de esa persona que considera que no tiene lugar, ¿no? Protección contra la explotación, violencia, abuso, protección, libertad de desplazamiento, derecho a vivir independiente, incluido en la comunidad, libertad de expresión y acceso a la información, respeto a la privacidad, respeto al hogar y la familia, educación, salud, habilitación, rehabilitación, trabajo y empleo. Son los temas que en 2006, el nivel adecuado de protección de vida, participación pública, participación en actividades culturales, recreativas y deportivas. Nuevamente suena como muy fácil, si preguntamos cuántos lugares hay adaptados en algunos cines a lo mejor un espacio para una persona con discapacidad. Si checamos cuántas películas tienen traducción para la lengua de señas mexicana, probablemente muy pocas películas existan para un sordo, ¿no? Si buscamos a lo mejor actividades deportivas, no puedes jugar fútbol, pero existen algunas posibilidades para que haya acceso a algunos deportes adaptados. En muchos lugares no existen. Bien, es un panorama muy general de cómo estamos con discapacidad y salud. 15% de la población mundial tiene discapacidad. Si yo les pregunto aquí, les pido que levanten la mano a las personas con discapacidad, por
favor, levanten la mano. 1, 2, 3 personas con discapacidad, 4 personas con discapacidad. Si este fuese un mundo incluyente, tendríamos un 15% de personas del total que estamos aquí con una discapacidad. Levantaron la mano 4 y el 1 por 5, seremos menos del 1%, menos del 1% presentes en esta aula. Eso nos habla de la gran brecha que existe todavía entre un mundo que consideramos accesible y una adaptación de la vida cultural y educativa de las personas con discapacidad. Es una enorme brecha que existe. 15% de las personas aquí presentes tendrían que estar con una silla de ruedas, o serían sordas, o serían una discapacidad intelectual, o serían ciegas, etc. ¿no? A ese nivel de diferencia estamos. La discapacidad afecta más a mujeres, personas mayores en situaciones de pobreza. Afecta más precisamente porque tenemos menos acceso a una accesibilidad total de medios de transporte, de educación, etc. ¿no? Y bueno, pues si creemos que no hay abuso sexual entre personas con discapacidad, una persona con discapacidad intelectual, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, tiene 4.6 veces mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Cualquier otro tipo de discapacidad es 2 a 3% mayor que la población general. Si nos damos cuenta de la brecha y el enorme problema que tenemos que atender todavía en estos temas. 93 millones de menores de 15 años tienen una discapacidad moderada o severa. Bien, es 2 veces más probable que una persona con discapacidad no tenga acceso a la salud, 3 veces más probable que se les niegue un servicio de salud al solicitarlo, 4 veces más probable que reciban un mal trato por los sistemas de salud, y el 50% no puede pagar una atención médica. O sea, tenemos un problema enorme que nos toca atender a médicos y enfermeras por igual, porque finalmente vamos a estar teniendo o lidiando con este tema que tenemos urgentemente que atender. Bien, a veces ni siquiera conocemos la terminología adecuada para referirnos a una persona con discapacidad. Siempre decimos discapacitado, minusválido, lisiado, con capacidades especiales o diferentes. Estos términos para una persona en silla de ruedas son incorrectos. Siempre hay que decirle persona con discapacidad motora o persona con discapacidad motriz. Siempre recalcamos el término de persona precisamente por todos estos temas de discriminación que ha habido antes y para no poner el peso sobre la discapacidad, sino sobre el adjetivo. Es una persona que tiene además una característica que es una discapacidad. Palabras que debemos evitar: cieguito, invidente, podemos decir persona ciega o persona con discapacidad visual, o simplemente ciego. Sordomudo, debemos evitar también esa palabra y utilizar en lugar de eso persona con discapacidad auditiva o sordo. A la comunidad sorda le molesta mucho que le digan sordomudo, finalmente porque no son mudos. Podrán no emplear el lenguaje de la misma manera que nosotros, pero muchos sí verbalizan, vocalizan y tienen su propia lengua, la lengua de señas mexicana. Retrasados mentales, angelitos deficientes, la palabra angelito es muy común, incluso con personas con síndrome de Down. Evitemos esos términos, utilizamos persona con discapacidad intelectual. Donde más, desgraciadamente, estigmas tenemos en la actualidad es en toda la cuestión de discapacidad psicosocial. Seguimos diciéndole, ay, usted no me cae bien, es súper bipolar. Y tenemos este estigma de bipolar, loco, depresivo, esquizofrénico. Es importante aquí una persona que tiene una discapacidad psicosocial, tener muy claros los términos y no catalogar como depresivo, etcétera, etcétera. Y por último, nunca utilizar la palabra lenguaje de señas. Se utiliza el término lengua de señas mexicana porque es una lengua oficial en México. Es una lengua oficial como el español y como cualquier otra. De hecho, México no tiene al español como lengua oficial. Y cuando decimos lenguaje, estamos prácticamente subestimando a una cultura, la cultura sorda. Entonces siempre hay que utilizar el término lengua de señas mexicana.
Bien, vamos a hablar un poquito de algunos lineamientos prácticos para tratar a personas con discapacidad como personas de salud. ¿Por qué es importante esto? Finalmente, porque si no sabemos cómo acercarnos al otro, estas brechas van a seguir existiendo entre un trato, digamos, una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Son, de nuevo, lineamientos muy prácticos. Lo primero que vamos a hacer siempre es preguntar a la persona cómo le podemos ayudar. Si no tenemos claro cómo le podemos ayudar, pues nos van a preguntar. La persona a veces con discapacidad sabe más de lo que nosotros podemos saber, ¿no? Bien, ¿cómo tratamos a una persona? Gracias, ¿cómo tratamos a una persona con discapacidad motora? Bien, si la persona está en silla de ruedas y se fijan, o es de talla baja, también la talla baja es una discapacidad motora. Cuando nosotros estamos sentados y la persona está de pie, para nosotros es tremendamente incómodo. Todo el tiempo estamos volteando hacia arriba y estamos tratando pues digamos, hay una especie de inequidad en el trato, ¿no? Lo ideal si estamos tratando con una persona con discapacidad motora, pongámonos a su altura. No pasa nada, nos podemos sentar, nos podemos agachar un poco para poder estar al mismo nivel, platicar de cara a cara. No asumir los motivos de consulta porque es esa persona y es como que llegan y digan, pues si tienes porque tienes discosa y siempre te preguntan qué te pasó. Nunca pregunten qué pasó si la persona quiere compartir adelante, si es relevante en la consulta adelante, si no, no. A veces cuando hay, por ejemplo, una parálisis cerebral, muy importante brindar más tiempo para que puedan responder con calma, ¿no? Darnos esa oportunidad de escuchar. Y bueno, siempre en hospitales, centros de salud, etcétera, checar si hay rutas accesibles, cómo está la accesibilidad del transporte. Si no hay una ruta de transporte público accesible, esa persona no va a llegar a nuestra clínica, no va a llegar a nuestro hospital. Lo mismo con los estacionamientos. Si no hay lugares donde una persona que tiene automóvil pueda estacionarse, pues le estamos complicando muchísimo la vida, ¿no? Otra de las cuestiones que es muy importante son los consultorios, los espacios. Como les decía, muchas veces ni siquiera tenemos un baño accesible dentro de los hospitales, mucho menos un consultorio donde queda una silla de ruedas. Imaginemos que yo quiero ir con el ginecólogo y la mesa de exploración está estructurada. Si no hay personal de enfermería, si no hay personal médico, si no hay nadie que me pueda ayudar, esa persona o yo me voy a ir sin una exploración ginecológica que es parte de nuestro servicio de salud, ¿no? Incluso si yo decido al médico. Y es súper importante la disposición entre enfermeros, médicos y cualquier ayudante que esté en el hospital. Antes de decir, no, a ver, pensemos cómo sí se puede hacer, ¿no? ¿Cómo sí lo hacemos? ¿Podemos conseguir tal vez una grúa? ¿Podemos tal vez cambiar el lugar de exploración y irnos a una cama que esté accesible? ¿Podemos hacernos, pues, si no tenemos el inmobiliario que pueda subir y bajar? Porque sabemos que muchas veces en hospitales públicos no tenemos esos servicios. Hay que buscar la forma en la que sí se puede hacer, si no, esta persona se va a quedar sin un acceso total a la salud. Lo ideal sería, pues sí, las rampas que tengan de 6% de inclinación, ustedes son cuestiones arquitectónicas, que además tarde una compañía que verá en detalle, pero bueno, sí tener claro más o menos que necesitamos espacios despejados para poder tener acceso a la salud. Personas con discapacidad visual, pues aquí es muy importante la forma en la que nos presentamos. A lo mejor me ha tocado ver personas ciegas que están en el hospital y llegan y preguntan, oye, ¿dónde es la consulta? Ah, sí, sigue de derecho y yo las derechas en el consultorio 4. Van a tener de verdad los ciegos tratando de palpar por todos lados, incluso cuando esté escrito en braille, a ver dónde encuentra el consultorio 4. A lo mejor soy una enfermera y puedo darle 2 minutos de decir así como no, con mucho gusto, le toman del hombro y acompañan a esa persona y dicen, estás afuera del consultorio 4, te van a llamar y el médico se acerca y le da acceso. Si no, esa persona puede pasar las horas enteras dando vueltas en el hospital. Las horas y las horas y las horas, ¿no? Tratar de siempre utilizar términos muy claros, presentar a todos los que están presentes, pasar por un consultorio que pues, llega el ciego y no sabe quién está ahí, y tal vez había una enfermera y un residente y todo, y ya se desnudó y de pronto empieza a escuchar 4 o 5 voces, ¿dónde estoy, no? Entonces es muy importante presentar a todos los que están presentes dentro
del lugar donde estamos revisando a esta persona. Nunca tomamos ni el brazo ni el bastón sin su consentimiento. El bastón finalmente es la guía, son los ojos táctiles, digamos, de la persona con discapacidad visual. Y bueno, utilizar siempre referencias claras, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, no decimos aquí, ahí, allá, etcétera. Finalmente no están viendo lo que estamos dirigiendo, ¿no? Si nos alejamos también es importante notificar a esa persona. A veces entramos o salimos del consultorio y esa persona ya no sabe ni a dónde fuimos ni nada. Si van a salir un segundito, díganle, voy a salir un segundo, en un ratito vuelvo, ¿no? Bien, no sé si se han fijado en las cajas de medicamentos. ¿Alguien sabe cuántas cajas existen en Braille? Muchísimas cajas no tienen ni siquiera Braille, muchísimas recetas ni siquiera nos damos el tiempo de pasarlas a Braille. ¿Saben si existe una impresora Braille en este hospital? ¿Saben en qué hospitales de Jalisco existen? ¿No? Bueno, nada más existe una y está prácticamente en desuso. Entonces, si hay una persona que nada más puede acceder a su receta Braille, prácticamente ya la dejamos sin receta médica porque no la puede leer y sin saber cuáles son los medicamentos. Podríamos comprar una regleta a lo mejor y con eso se puede marcar para que la persona pueda tener acceso a sus medicamentos. Otras opciones que podemos tener es a lo mejor utilizar, muchos utilizan cuestiones digitales, a su celular le podemos mandar su receta y con eso lo puede escuchar. Pero si no nos damos el tiempo de hacer este tipo de cosas, esa persona si vive sola, quiere ser independiente, a lo mejor se empieza a tomar un clonazepam en lugar de una metformina y empieza a subirle, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema importante. Bien, las páginas web, esta es otra cuestión, muchas de las páginas de información que presentamos no está accesible. A lo mejor como hospital publicamos algo y si no lo hicimos en un formato que pueda ser leído, digamos, por un intérprete para ciegos, prácticamente esa información no va a quedar accesible. Digamos que tienes una crisis de COVID y subes la información y la subes nada más en letras. Una persona ciega ya no poder acceder con su lector de pantalla esa información. Si vamos a enviar un gráfico o algo, por ejemplo, en alguna pantalla, etcétera, lo podemos escribir, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hay una imagen donde aparece Sofía dando una conferencia, está sentada en una silla de ruedas y hay personas enfrente, ¿no? Y con eso ya puede ser accesible también información de una imagen a las personas ciegas. Y por último, muchas veces consentimientos y demás, ¿no? Tienes que firmar el consentimiento informado porque es parte de lo que, qué sé yo, de la tarea que tienes que hacer para entrar a quirófano. Y no tenemos el consentimiento informado en un formato accesible. Entonces, ¿qué hacemos? La persona no sabe si está firmando su sentencia de muerte o no sabe si está firmando el consentimiento informado para entrar a quirófano o no sabe qué es lo que tiene enfrente, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? A veces te dicen, no, pues no puedes entrar si no firmas, no puedes hacer absolutamente nada si no firmas. ¿Qué hace la persona ciega? Entonces, tenemos que recurrir, si no tenemos absolutamente ningún otro medio, a un lector y a testigos para que la persona que vaya a firmar sepa que está firmando. Son cosas muy tontas, pero realmente generan un problema enorme en una persona con discapacidad, en un acceso a la salud que queda lejos de un trato digno y igualitario en cuestiones de derechos humanos. Bien, animales de asistencia, este es otro tema siempre crítico, sobre todo en los hospitales. No podemos aceptar perros porque los perros están sucios. No podemos aceptar perros porque puede haber una persona con alergias, etcétera, etcétera. En realidad, un perro de asistencia, un animal de asistencia, no tendría ningún problema para entrar al hospital. Si se fijan en los hospitales de Estados Unidos, incluso en centros oncológicos, en personas que están recibiendo quimioterapia y pueden estar, bueno, en ese momento no inmunosuprimidas, pero pueden estar en algún momento vulnerables, permiten a que los perros entren a quimioterapia, ¿no? Un perro debería poder entrar perfectamente bien en un hospital. Si llega una persona ciega con su perro, puede entrar al consultorio. Oye, que también la persona alérgica, bueno, no sientas lejos, siempre lejos al perro, como pasa en la calle, ¿no? Importante aquí distinguirlos. Tenemos perros de atención médica, si
perros que pueden ayudar a una persona con una crisis convulsiva, por ejemplo. Tenemos perros de asistencia psiquiátrica, tenemos perros de asistencia en movilidad, en caso de una silla de ruedas, te ayudan a abrir la puerta, sacar la puerta, te pasan objetos que se cayeron del piso, te empujan, te jalan, etc. Tenemos perros señales que sirven mucho para las personas sordas, digamos, si timbran, te avisa que timbraron, si suena el teléfono, te avisa que suena el teléfono, si hay una alarma, te avisa, etc. Perros guías, creo que todo el mundo los conoce, los utilizan mucho las personas ciegas. Y por último, los perros de terapia. Muy importante aquí, desgraciadamente en México no tenemos una ley clara que nos permite certificar que el perro tiene estas características de una formación que requiere a veces hasta 2 o 3 años, a diferencia de los animales digamos, de compañía. Los animales de compañía, de pronto en Estados Unidos se prestó esta certificación y llegó aquí, certificó a su cocodrilo como animal de compañía. Llegó aquí que se quiso subir con su real de compañía a un avión. Entonces, este tipo de situaciones han llegado a ocurrir. México no tiene una ley clara, ¿no? En este momento podría llegar cualquiera y comprar el perro, su chalequito, y traer a su chihuahua en la bolsa y decir, puedo entrar al hospital con el carrito de chihuahua, que no es en realidad un perro de asistencia de servicio que tiene una formación de 3 años. Por eso es importante aquí, bueno, que uno aprenda a distinguir bien y también poner límites, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas con discapacidad auditiva? Yo le comentaba en algún momento que yo estuve 5 años dando consulta en el centro médico y dábamos la consulta de genética. En algún momento vi que había 500 síndromes que causaban sordera, síndromes genéticos que causaban sordera. Y en 5 años yo llegué con mi jefe y dije, oye, yo nunca he recibido un paciente sordo, yo nunca he recibido una familia sorda, es una enfermedad hereditaria. Incluso existen estas enfermedades que son autosómicas dominantes, tendría que tener generaciones enteras de sordos en mi consultorio. Y nunca he visto a uno. Sí existen 500 síndromes. Sí, no me voy a empezar con libros de este tamaño sobre sordera. En mi consulta de genética nunca he recibido un sordo. Yo aprendí un poquito de cómo tratar a personas sordas, empecé a trabajar a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Dirección de Inclusión. Antes de eso, ni cómo se usa la lengua de señas, quién es sordo, ni dónde están, por qué no estaban en mi consultorio. Precisamente porque no tienen acceso a este tipo de cosas, ¿no? Llegan y dicen, pues a qué voy al médico, si de cualquier forma no me va a entender, si no llevo intérprete, si ya sé que tengo. Entonces, las personas sordas tienen un problema importantísimo de acceso a la salud, precisamente porque no contamos con intérpretes de lengua de señas en los hospitales. Esta situación probablemente no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, no va a haber en algún momento, espero que en algún momento haya un secretario de salud que diga vamos contratando uno, pero bueno, tenemos que encontrar estas formas para podernos comunicar. Una de las opciones es, a lo mejor agarramos el celular, lo vamos a subir con nuestra mano y decimos que vamos a tener, si tengo una persona sorda que no está obligada con un familiar intérprete. Agarramos si tenemos una persona sorda, no hablamos lengua de señas, pero podemos hacer una videollamada con un intérprete. A lo mejor puede ser el mismo de la Subsecretaría de Derechos Humanos o cualquier otro que conozcamos y sabes que ayúdame, ¿no? Y uno está escuchando y el otro está viendo la pantalla. Entonces la persona puede tener una videollamada y con eso empezar a ver lo que estamos tratando de comunicar. Súper importante cuando vamos a dar información muy relevante médicamente. Bueno, primero, darles la mano si de saludo, si no siempre pueden saludar como lengua de señas. Hola, eso es hola, lengua de señas. Ser alternativas de comunicación, hay algunos sordos que hablan español, hay unos que no hablan español. Siempre nos podemos dar a entender nosotros con algunas señas, podemos hacer hola, sí, no tenemos que saber lengua de señas, ¿cómo estás? Porque hay muchas formas de comunicación que no necesariamente implican que sepamos lengua de señas. Bien, lectura de labios, hay muchos que utilizan lectura de labios, siempre evaluar cómo nos podemos comunicar con esa persona. Y por último, no soy muy de español, siempre pensamos que está sordo, pero habla y lee español. Recordemos que la lengua natal de muchas personas de la comunidad sorda no es el español, es la lengua de señas mexicana.
Por último, son personas súper observadoras. Eso es muy, muy importante, estar tranquilo, evitar charlas paralelas, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos de pronto en el consultorio o en algún lugar y de pronto decimos, oye, Juanita, ¿qué trajiste de comer? ¿Trajiste de comer pozole? Ah, sí, mira, yo traje pastel, etcétera, etcétera. Y tenemos al solo enfrente y el solo se queda viendo. Y en algún momento nos reímos de algún chiste, el solo puede pensar que se están burlando de él, puede pensar que están hablando de él. Y esto afecta muchísimo a la comunicación. Entonces, con una persona sorda, siempre la mirada cara a cara y siempre estar muy claros y evitar estas charlas paralelas, tener toda nuestra atención. Bueno, siempre podemos, como decíamos ahorita, recurrir a un intérprete si es necesario. No es obligatorio que lo traigan, hay cosas que son importantísimas que tengamos intérprete, tratamientos, pronósticos, consentimientos, historia médica. ¿Qué más? Pues sí, sería la idea contar con intérpretes en los servicios de salud, tener a la mano directorios. Por ejemplo, sabemos que hay un intérprete subsecretarial, ¿alguien sabe dónde hay intérprete? Si les llegara, por ejemplo, les tocara atender a una persona sorda, ¿qué harían? ¿O con quién recurrirían para tener información sobre esa persona? En este tipo de cosas hay que tratar de tener ese mente. Por último, muy importante, muchas veces tenemos la costumbre de estar frente a una persona sorda y no nos damos cuenta de que estamos tratando de gritar y hablar más lento, y entonces cada que gritamos, nuestras facciones se estresan bastante y el sordo puede pensar que estamos enojados. Incluso si están hablando, traten de mantener siempre el mismo tono de voz y nunca gritar. Lo único que va a ver el sordo, de cualquier modo lo escucha, es que nuestras facciones se están estresando. Perdónenme un segundo. Bien, discapacidad intelectual. Muchas veces se nos olvida darle su lugar como persona adulta. Vemos a una persona con síndrome de Down de 25 o 30 años y sigue siendo el angelito, lo seguimos tratando de manera infantil. A una persona con discapacidad intelectual siempre hay que tratarla acorde a su edad, darle su lugar corresponde a su edad, no infantilizar nunca a estas personas. Ser natural y sencillo al hablar, siempre busquemos un lenguaje muy, muy sencillo. Y otra forma de acercarnos y podemos comunicar son los pictogramas. Los pictogramas nos ayudan muchísimo y encontramos en la red cientos de ellos para poder expresar alguna idea de una manera más sencilla. Hay como para ir al baño, para secarse, bañarse, etcétera, etcétera. Todo este tipo de comunicaciones, pictogramas nos ayudan mucho para estar comunicándonos con una persona con discapacidad intelectual. Y siempre obtener su consentimiento para cualquier procedimiento. Personas con discapacidad psicosocial, estos lo vemos muchas veces en los hospitales y nos desesperan a veces a médicos, enfermeras y demás. Ay, ya viene otra vez ay, otra vez viene a quejarse, ay, no tiene nada. Ya no, si tiene un problema de depresión que se está reflejando tal vez en algunas cuestiones psicosomáticas, pero hay un problema de fondo y esa persona requiere la misma atención que depresión, ¿no? No, a veces nos desesperan otra vez, etcétera. Primero, nunca utilizar un tono de voz fuerte que detone enfado o molestia. Evitar las confrontaciones y polémicas. Evitar terminar las oraciones de la persona. A lo mejor está hablando más lento, ya sabemos que tiene un problema de discapacidad psicosocial y empieza a hablar lento, etcétera. No terminamos las cosas, tenemos la chance de hablar, de terminar, etcétera. Y evitar siempre los términos trastorno mental. La palabra trastorno suele afectar mucho a las personas con discapacidad psicosocial y muchas veces que se dice el término condición psicosocial. Evitemos hablar de manicomios, de los centros de atención psiquiátrica y evitemos etiquetar a las personas como el depresivo y el bipolar, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos con una persona con espectro autista? Primero necesitamos un acompañamiento detallado, respetar mucho el espacio personal. Las personas con autismo muchas veces no soportan el contacto físico, entonces tratemos de darle todo el espacio posible que requiere esa persona. Tratar de atenderlos en un lugar que esté tranquilo sin muchos estímulos. Muchas veces tenemos una persona
de espectro autista que tiene la consulta hasta dentro de 1 hora, está en un espacio de muchísimo bullicio fuera del hospital. Tratemos dentro del hospital, en la sala de espera. Tratemos de buscar un lugarcito donde esté más tranquilo, digamos en condiciones que no lo alteren demasiado. Reducir los tiempos de espera es súper importante. Si dijimos vamos a atender a las 7, atender a las 7 son personas tremendamente sensibles con esto. Y sí, yo sé que de pronto estamos súper ocupados en los hospitales, tenemos 20.000 pendientes, pero muy importante atender con puntualidad. Y mantener las rutinas y los esquemas. Rutinas y esquemas es algo muy importante para este tipo de personas. Entonces tratemos de no salirnos de esto. Otra cuestión importante también aquí es evitar los dobles sentidos. Ya sé que somos mexicanos, que siempre hablamos con dobles sentidos, estamos buscando frases indirectas. Una persona con espectro autista, pues tengamos muchísimo cuidado con esto porque no van a lograr captar lo que estamos diciendo. Hay que siempre ser claros, enfáticos y directos. Bien, los cuidadores primarios, pues, la verdad es que son a veces nuestros más grandes aliados, tanto como médicos como enfermeros y demás, ¿no? Finalmente, el cuidador primario de una persona con una discapacidad severa es básico para que esa persona pueda tener una salud adecuada. También hay que cuidarlos muchísimo porque sabemos que son tremendamente vulnerables a tener después un burnout síndrome, acabar en la cabeza hasta peor que el paciente. Yo me acuerdo cuando estaba recién accidentada que uno de los médicos le dijo a mi mamá prácticamente que mi vida estaba acabada. Yo me accidenté cuando tenía 19 años de edad y cuando tuve un accidente en una montaña, empecé a ser tremendamente normal y de un día a otro amaneces en una silla de ruedas y tu vida cambió por completo. Este tipo de cosas mi mamá me dice, si alguien me hubiese dicho cómo ibas a estar ahorita, probablemente me habría quitado una angustia impresionante. A mí no me dijeron, no vas a volver a caminar junto a tu hija, yo te veía tirada en una cama sin poder alcanzar un vaso de agua que estaba a medio metro. Y los médicos y enfermeras y otras cosas así es, nadie te dice que las cosas pueden ir mejor, nadie te dice que las cosas van a ir cambiando, nadie te da esperanza, ¿no? Entonces incluso por más mal pronóstico que sea, aquí es importantísimo evitar todos estos comentarios y discursos catastróficos y populistas. Brindar siempre el tiempo que requieres para explicar con detalle, finalmente va a ser nuestro mejor aliado, y referir siempre a OSS, una organización de la sociedad civil. Va a ayudar muchísimo a un paciente, a lo mejor con una lesión medular o lo que sea, a que puedan encontrar una guía y un lugar donde encuentre los suyos, encuentre tips y encuentre cosas que le puedan ayudar. Bien, preguntas frecuentes, ¿cómo llegar al servicio? Porque no cuento con un equipo accesible. No puedo, tengo que buscar una forma de que sí se pueda atender. Que no tengo tiempo, que tengo 50 pacientes en 3 minutos. No importa, si no hacemos esto, si no rompemos estas barreras, estas personas van a seguir sin acceso a la salud. ¿Puedo solicitar que acuda con alguien que lo asista? Pues no necesariamente, como tiene derecho a la salud y no necesariamente tiene que ir con el sello de licencia de ruedas con 2 puertazotes de gimnasio para que lo cargue cuando tiene que entrar a consulta. Tenemos que buscar una forma de resolver los recursos que tenemos. ¿Puedo negar un servicio porque me toma más tiempo? No puedo, ¿no? Y puedo no atender a una persona porque tengo un problema en la espalda. No puedo, tengo que buscar la forma en la que sí la puedo atender. En conclusión, pues lo principal está en la actitud. O sea, la empatía, la tranquilidad y la creatividad son la clave para que podamos convivir de una manera fluida y respetuosa con una persona con discapacidad. En conclusión, incluir es un proceso que nos compete a todas las personas, no es algo exclusivo de personas con discapacidad. O sea, la única forma en la que este mundo pueda ser accesible para mí es si todos ustedes me ayudan, si puedo acceder a un servicio de salud, si me pueden ayudar tal vez a movilizarme un poco, si pueden ayudarme a poner una rampa, si pueden ayudarme a tener un baño accesible, si me pueden dar un trato igual, pues puede ser que yo llegue a tener un doctorado. Si no tenemos estas cosas, las personas con discapacidad nos quedamos encerradas en nuestras casas. Esa es de verdad la realidad. Bien, eso sería todo. Quisiera, sobre todo, tiempo para
Muchas gracias. Yo trabajo en un área de pediatría y regularmente me encuentro con personas de la comunidad indígena y trabajo sábados y domingos. Entonces el intérprete está de lunes a viernes y solo por la mañana. Entonces esa es una complicación para mí enorme. Pero ahorita que estaba escuchando, ¿dónde me acuerdo que dio la idea de hacer una videollamada con un intérprete? ¿Dónde podría encontrarme personas sábado y domingo que me puedan ayudar a comunicarme con estas personas de la comunidad indígena? Yo iniciaría preguntando, en la Comisión Estatal Indígena está la Subsecretaría de Derechos Humanos y yo creo que ellos te podrían decir, ¿sabes qué? Yo te respondo la llamada, son varias personas ahí, depende del idioma que necesites, pero a lo mejor con ellos, empezaría preguntando con ellos cómo se le podría hacer. Y bueno, también el área de trabajo, insisto, es pediatría y de repente tengo personas, niños con autismo. Entonces lo que yo he hecho es moverlos del cuarto común y cada vez que tengo oportunidad los envío a un aislado. ¿Por qué? Porque pues, son niños que se desesperan muchísimo y al mismo tiempo desesperan a los niños que están en el mismo cubículo. Entonces lo que yo hago es moverlos. Yo los muevo sábados y domingos. Pero si ustedes saben lo que regreso, hoy otra vez están en esas áreas. ¿Dónde me puedo encontrar información que me ayude a convencer al otro que cada vez que tengo oportunidad de dejar a un niño autista en un aislado, pues dejarlo? Digo, si no ocupo el aislado, si no, o sea, que no sea indispensable moverlo, pues. Información sobre el autismo o sobre cómo tratar a una persona con espectro autista. ¿Cómo amarlo? Que ese niño debe de estar, pues no debe de estar aislado, pero por el confort de él y el confort de los demás, lo ideal es dejarlo apartado por sus familiares. Ok, quien tiene bastante escrito eso es en el Acta Americana de Discapacidad, American Disabilities Act, que está también en español. Ellos tienen bastante, y si no te puedo contactar con 2 o 3 asociaciones civiles que te pueden dar bastantes tips para personas con espectro autista y buscar los espacios ideales y que se pueda construir un espacio así en el hospital. ¿Alguien otra pregunta? Sí, en un curso anterior, el término discapacidad se decía que ya no se iba a hablar de ese término, sino que capacidades diferentes. ¿Qué tan cierto es? ¿Capacidades? En realidad hemos pasado por tantos términos que estamos aquí. Yo tengo 19 años sentada y prácticamente vimos muchísimo tiempo que era personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales y después lugares para discapacitados, etcétera, etcétera, ¿no? Dejemos el término discapacitados. Ahorita el término que está de moda, por decirlo de algún modo, es personas con discapacidad motora o motriz. ¿Alguien otra pregunta? ¿No? Pues un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Muchas gracias por compartir a nombre del Comité Científico se le entrega un reconocimiento a la maestra Sol por parte de la sección de La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Hospital General de Occidente, otorga el presente reconocimiento a la doctora Sofía Dumont Petersen por su ponencia Los Derechos Humanos y Discapacidades.